Cuando leemos en la Biblia Lucas capítulo 22 versículo 54 está escrito: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Incluso Pedro, siendo un discípulo confiable, quien tenía más fe, negó a Jesús. Cuando le preguntaron si conocía a Jesús, Pedro les respondió, lleno de temor: no lo conozco. Esta escena contiene la voluntad de Dios. Fue Jesús quien estimó a Pedro como un gran discípulo, a pesar de saber que lo negaría 3 veces. Si estuvieran en la situación de Jesús, ¿se esforzarían en salvar a aquellos que los nieguen? Debemos pensar realmente sobre esto. Vayamos a Mateo capítulo 26. El capítulo 26, versículo 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? ¿Y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. De esa manera, es como los discípulos, que clamaban tener mucha fe, negaron a Jesús en aquel entonces. Él es nuestro Dios, que vino a la tierra, pensando: aceptaré toda la agonía, sufrimiento y desprecio para redimirlos de sus pecados para siempre. Incluso fue crucificado, entregando su cuerpo para ser colgado en la cruz, pero nadie valoró su precioso sacrificio. Cuando escuchamos sobre los 12 apóstoles, los consideramos como personas que tenían gran fe. Sin embargo, uno de ellos vendió a Jesús por 30 monedas de plata, y otro discípulo, quien era conocido por tener una gran fe, negó a Jesús y se apartó de él. Si una situación similar les ocurriera en su vida, donde los negaran, traicionaran e incluso los vendieran, ¿serían capaces de orar por esa alma? ¿Se esforzarían por salvar a esa alma? ¿Podrían hacer todo lo que Jesucristo hizo por nosotros? Su ejemplo es un modelo que debemos imitar, y el estándar con el cual podemos ver quién es más parecido a Cristo. Continuemos leyendo Mateo capítulo 26, versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hermanos, qué solitario debe de haberse sentido Jesús. La situación fue desgarradora. Un discípulo lo negó. Otro discípulo lo vendió por 30 monedas de plata. Los otros discípulos temieron por su vida. Su única preocupación era su propia seguridad, por lo que todos huyeron, sin considerar el hecho de que Jesús fuera apresado o no, o si iba a vivir o morir. A pesar de todo esto, Jesús nunca los abandonó. Él pudo haberlos exhortado diciendo: traidores, malvados. ¿Ese es el nivel de su fe? ¿Cómo esperan entrar en el reino de los cielos de esa forma? Después de que Jesús muriera en la cruz y resucitara de entre los muertos al tercer día, se les apareció a sus discípulos, donde estaban reunidos. Jesús se apiadó de ellos, sabiendo cuán débiles eran. Para perdonar el pecado de Pedro, de haberlo negado 3 veces, Jesús le preguntó: ¿me amas? Sí, Señor. Veamos la escena en la que Pedro respondió a Jesús. Vayamos a Juan,
Capítulo 21. Pensemos en nuestro Dios, que vino a la tierra en la carne, haciéndose incluso menor que los ángeles. Consideremos su mentalidad sincera de aceptar voluntariamente el sacrificio y una vida humilde, con el único propósito de buscarnos y salvarnos, a sus hijos perdidos, con una fe que es un verdadero reflejo de Cristo, que no dudó en salvar nuestras almas sacrificándose. Debemos tener piedad de nuestros vecinos y de toda la humanidad, y mirar lo que está sucediendo espiritualmente ahora. En Juan capítulo 21, versículo 15 está escrito: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Cuando Jesús dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿no se refería a Pedro? Jesús le preguntó: ¿Me amas? Supongo que Pedro no pudo responder inmediatamente cuando Jesús le preguntó. Él debe de haber respondido tímidamente, sintiéndose avergonzado. En un momento, Pedro dijo: Te seguiré incluso hasta la muerte. Incluso desenvainó una espada y cortó la oreja de Malco, quien era siervo del sumo sacerdote. Declaró su fe valientemente con tales actos, pero después se dio cuenta de que su fe no era nada. Para consolar a Pedro, Jesús le preguntó: ¿Me amas? Y él respondió: Sí, Señor. Jesús le confió la preciosa misión diciendo: Apacienta mis corderos. En el versículo 16 está escrito: Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Si tuvieran la oportunidad de criar ovejas, entenderían qué personas se parecen más a Cristo. Espero que todos podamos guiar a nuestros hermanos y hermanas perdidos de regreso a Sion rápidamente, orando continuamente, predicando y animándolos con la palabra de Dios. De esta manera, siempre podremos guiarlos por el camino recto. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.